Gonzaga, listo. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a guardar esto por aquí y nos vamos a continuar con nuestras clases. Ya les he de subir un debercito para mañana, porque yo de lunes a miércoles paso demasiado ocupado. Jueves descanso y viernes tengo libre. Entonces ya mañana, hoy noche ya les subo. Más seguro mañana les subo un debercito. Ok. Regálenme un minuto. Buenas noches, Inge. ¿Será que me puede poner asistencia? ¿Cómo está, mija? Buenas noches. Ya, yo creo que he puesto análisis matemático. ¿Aquí por qué pondría análisis matemático? Esto hay que borrar. Ahí sí. Matemáticas aplicadas, derivadas, diferenciales, ya. Regálame un minuto. ¿Cuál es la señorita que me dijo que le pusieran asistencia? Pujile Mayeni. Ya le pongo. ¿Listo? Ya empezamos. Denme un segundo. Bajarás un poco la... Bueno, ya veo cómo se vaya comportando el muchacho. Entonces ya le digo que le mande saluditos al criminal. Sí, así le dices. Ese se ha de reír. Decir, ay, este Jorge no se compone. Decir, le dices, no, es tranquilo el muchacho. Medio enamoradizo, así, pero eso no le paras bola. Vos ya sabes manejar ese tipo de personas. ¿Qué te iba a decir? Voy a dar clases, mi hija, más noche. Me escribes ahí un mensajito, me dices cómo te está yendo, ¿ya? Y pila, sí, voy a subir mañana en la tarde, entonces, para ir por ahí donde ti, a la hora de salir de tu trabajo. Pero dime, ¿en qué estás trabajando? No me has dicho nada. Coméntame brevemente ahí. Ingeniero, apague el micrófono. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Tenía que responder un mensaje personal. Listo. A ver, chicos. Nosotros habíamos quedado ya terminando esta parte de las derivadas, ¿no es cierto? Creo que hicimos todo lo necesario. Vamos a entrar a un temita nuevo que se llaman las diferenciales. Las diferenciales. Muy bien. ¿Qué es esto de las diferenciales? Bueno, pongan atención, voy a explicar. ¿Sí me están escuchando? Bájale un poquito el volumen, Gilbert. Ya lo bajo más. Bueno, entonces vamos a ver lo que son las diferenciales. Nosotros acerca de las diferenciales, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, esto es muy importante porque ya en las integrales se utiliza bastante. Si nosotros tenemos una función y igual a f de x, ¿sí? Si tenemos una función y igual a f de x, sabemos que la derivada de y con respecto a dx es f' de x. ¿Sí? Eso sabemos, que también podríamos denotarlo como la derivada con respecto a x de y. También se lo denotaba como la derivada con respecto a x de f de x. La derivada con respecto a x de f de x. Muy bien. Entonces, ahora, en todo el estudio que nosotros hemos hecho del cálculo diferencial, hemos aprendido a entender que dy sobre dx
toda esta expresión, todo este símbolo, nosotros lo conocemos como la derivada. Eso es lo único que hemos aprendido hasta el momento. No lo hemos considerado por separado, no hemos considerado al de y como el numerador, ni al de x como el denominador, sino a toda expresión. Le conocemos como la derivada, que no es otra cosa que el límite de la razón de los incrementos de la variable dependiente al incremento de la variable dependiente cuando éste tiende a cero. Este límite lo hemos representado con este símbolo y hemos dicho que esto es la derivada. ¿Sí? Sin embargo, hay muchos problemas en los que es importante dar interpretación a de x y a de y. ¿Sí? Por separado. A de x y a de y tenemos que darle una interpretación por separado. Especialmente esto se hace en el estudio del cálculo integral. Entonces vamos a hacer una definición ahora sí. Definición. Trato de no escribir mucho porque no es muy fácil para mí escribir con el mouse. Voy a tratar de que ustedes vayan captando más que... por ejemplo, lo que vamos a hacer, dice, pongamos así. Dado f de x, ¿sí? Dada una función f de x y decimos que si f' de x es la derivada. Es la derivada de la función, ¿no? Ingrid, pero también creo que puede poner, insertar texto y escribe con el teclado. Sí, sí puedo hacer eso, pero ya estoy aquí. De la función. No es mucho, por eso lo voy a escribir. Listo. Sí. Ya, de la función. Sí, para cualquier valor particular de x. Esto definimos para cualquier valor particular de x. Para cualquier valor particular de x. Para cualquier valor. Coma, y sea delta x un incremento, ¿no? Un incremento tomado arbitrariamente. Un incremento tomado arbitrariamente. Sí, se ha tomado arbitrariamente. Entonces la diferencial, punto seguido, la diferencial de f de x, ¿sí? La diferencial de x, que la vamos a representar como de f de x. La vamos a definir por lo siguiente. Se define así. Los puntos aparte. Entonces tenemos nosotros que la diferencial de f de x no es otra cosa que f' de x por de x, que también esto puede ser la derivada de y respecto de x
y por el incremento delta X. ¿Sí? Dejémosle esto como 1. Ahora, si nosotros tenemos una función cualesquiera, y, se me ocurre, y igual a X. Entonces, sabemos que y', que no es otra cosa que la derivada de y con respecto a dx, es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí o no? La derivada con respecto a x de x, ¿cuánto es? 1. Estamos derivando esto. Esto es la derivada de y con respecto a dx. Y esta derivada de x, ¿cuánto es? 1. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, recuerden que f de x, ¿qué es? Y. Entonces tenemos que la diferencial de x no es otra cosa que esto de aquí, ¿a qué se reduce? A 1. 1 por delta x. Por lo tanto, dx es igual a dx. Esto nos lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando x es la variable independiente, la diferencial de x, que es igual a dx, es idéntica al incremento delta x. O sea, esto nos dice que si x es la variable independiente, ¿sí? Entonces, la diferencial de x, la diferencial de x, que es igual a dx, es idéntica ¿a quién? A dx. A delta x. Entonces, con esto nosotros podemos definir lo siguiente. Que la diferencial de y no es otra cosa que la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Así es como definimos a la diferencial de una función. ¿Sí? Como el producto de la derivada por la diferencial de la variable independiente. Suponiendo que si yo tengo s igual a, pongámosle igual a f de t, ¿sí? Entonces yo digo que la diferencial de s va a ser igual a ¿qué? A la derivada, es decir, a f' de t, por el diferencial de la variable independiente de t. Así es como definimos a la diferencial. ¿Estamos? Ok. ¿Esto nos sirve para qué? Bueno, para calcular las diferenciales que, como decía, porque no se me asoma la barra de trabajo. Me puedo mover a la izquierda. Está medio raro esto. ¿Se dan cuenta que no tengo barra para moverme a la derecha? Bueno, vamos a escribir por acá. Entonces, haciéndolo práctico. Miren, si nosotros tenemos una función y igual a 4x cuadrado. Entonces digo, hallar la diferencial. ¿Sí? Entonces, la diferencial de y, por definición, me dice que es igual a f', es decir, a 4x al cuadrado derivable por el diferencial de x. Entonces, de y va a ser igual a ¿qué? La 4 sale como una constante y me queda la derivada, es decir, x al cuadrado, primo, eso quiere decir derivado, derivada de eso. Por lo tanto,
de y a qué va a ser igual a 4 por la derivada de lo que está dentro es 2x por su diferencial de x. Por lo tanto, de y va a ser igual a ¿cuánto? A 8x por dx. Ese es el proceso a seguir. No sé por qué no me puedo ir al lado izquierdo. No se me activa la barra. Vamos a ver si es que poniéndome acá y haciéndole un espacio, puedo irme. Tiene que ser, ahí asomó la barra. Ya. Entonces, si nosotros lo vemos desde otra manera, un poco más simple, porque en cálculo se necesita esto, yo lo que digo es lo siguiente. La diferencial de y es igual a 4 por la diferencial de x al cuadrado. Por lo tanto, la diferencial de y es igual a 4 que multiplica a la diferencial de esto es 2x. Ya no ponga por la derivada con respecto a x, sino por la diferencial de la variable. Por lo tanto, diferencial de y aquí es igual a 8x diferencial de x. No sé si ahí está quedando un poco más claro. Inge, la primera parte es con paso a paso y la otra parte es... Exactamente. La primera parte es paso a paso cómo se debe de aplicar esto. Ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? La fórmula nos dice lo siguiente, que la diferencial de la función, ¿sí? La diferencial de y es igual a ¿qué? A la derivada de la función por el diferencial de x. Entonces, siguiendo esta fórmula, porque esta es la fórmula que define la diferencial, siguiendo esta fórmula lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Que la diferencial de y es igual a la derivada de la función, esta es mi función, prima, derivada, por el diferencial de x. Y esto es igual, la derivada de una constante sale afuera la constante y derivo lo que está dentro, que es x al cuadrado. 4. Y la derivada de 2x, de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, esto es igual, 4 por 2, 8x diferencial de x. Esto es siguiendo la forma, pero ya incluyendo, porque no en todas las vamos a seguir el paso, sino que lo vamos a hacer más directo. El mismo ejercicio. Digo, hay la diferencial de esta función. Usted dice, la diferencial de esta función es igual a 4 por la diferencial de x al cuadrado. 4 y la diferencial de x al cuadrado es 2x por la derivada de x, pero ya no ponemos derivada, sino por la diferencial de x. Entonces 4 por 2, 8x igual a la diferencial de x. Ya vamos a hacer más ejercicios. Estos son me estoy inventando. Ahora, todo esto tiene igualito a las fórmulas de las derivadas. Las diferenciales son, por decirlo así, las derivadas. Con la característica de que a la diferencial se le separa ya no como nosotros aquí considerábamos a todo esto un solo bloque, todo este símbolo como derivada. Y que esto era igual al límite de la razón de los cocientes. Esto lo aprendimos en derivada. Ahora le vamos a dar interpretación a de x y a de y por separado. ¿Sí? Entonces, en base a esto, nosotros también podemos decir lo siguiente. Déjenme trazar una linecita para irme midiendo hasta dónde yo puedo bajar y hasta dónde no. Eso. Esto me permite a mí ver mi pizarrón mejor. Cuando ya me pierdo en la pantalla, ya no sé dónde, si estoy muy arriba, muy abajo. Eso. Ahí me permite ir viendo de arriba hacia abajo. Listo, entonces, miren, allá me doy cuenta que todavía tengo espacio y ya no puedo pasar muy abajo. Exacto. Vamos a hacer entonces otro ejercicio, suponiendo que la función es y igual a menos 5x cuadrado más 3x menos 1. Estoy haciendo los más básicos. Después ya les doy un poco de fórmulas. Entonces, cuando yo digo hallar la diferencial de esto, es la diferencial de y, es igual a hallar la diferencial de todo esto. Menos 5x al cuadrado más 3x y menos 1. Entonces, la diferencial de y es igual
a la diferencial de menos 5x al cuadrado. Estoy aplicando los primeros pasos. Después ustedes lo van a hacer esto directo. Por la diferencial de 3x y menos la diferencial de 1, ¿no? Entonces la diferencial de y es igual a ¿qué? A menos 5 le saco afuera y digo, la diferencial de esto, ¿cómo sería? 2x, ¿sí? Por la diferencial de x. Más 3, y esto es simplemente la diferencial de x. Menos la diferencial de una constante va a ser 0. ¿Sí? Entonces la diferencial de y va a ser igual a menos 10x por la diferencial de x más 3 diferencial de x. Y de y es igual. Ya vamos a hacer de otra manera. Esto es igual a menos 10x más 3 y por diferencial de x que le saqué como factor común de x y adentro me queda menos 3y. Y esto es la diferencial de y de esa expresión. Ahora, si usted ya lo ve mucho más simple, dice, a ver, esto se maneja así. dy va a ser igual. La derivada de esto lo pone como menos 10x al cuadrado. Y la derivada de esto lo pone como 3. Y le acompaña de la diferencial de x, ya que eso dice la definición. La derivada de toda la función y le acompaña del diferencial de x. Entonces lo que hice es derivar toda la función y le acompañé del diferencial de x. Lo saqué directo. Pero no siempre usted va a poder hacer esto. A veces es necesario ir distribuyendo y manejar con mucho cuidado el criterio del diferencial. No sé si está claro ahí. Vamos sacando ejercicios del texto. A ver, Inge, ¿cómo es esa parte ahí? ¿Por qué queda allá al cuadrado menos 10x? Ah, ¿qué dice? No, cuidado, el cuadrado no es. Gracias. No es el cuadrado. Claro, la derivada de esto es menos 10x. Y la derivada de 3x simplemente es más 3. Sí, más 3. Y le acompaña por el diferencial. Eso es directo. Este, en cambio, estás haciendo paso a paso, pero llegó a lo mismo. Perdón. Ahora, la pregunta es, hay ejercicios que no se los puede hacer directamente. Ya vamos a involucrar los ejercicios por ahí. Sí, vamos a hacer otrito. Por ejemplo, digo, la función nos da y igual a x al cubo menos 3x. Entonces, el diferencial de y es igual a, ¿sí o no?, a 3x cuadrado menos 3 y por el diferencial de x. ¿Están de acuerdo ustedes en eso o no? Claro. Muy bien, correcto. Entonces es un poco más directo ya. Y miren lo que va a pasar aquí. Lo que está haciendo aquí ya es una ecuación diferencial. Ya es una ecuación que usted ni cuenta se da. Si yo integro aquí, que todavía no enseño a integrar, si yo integro, el diferencial con esto se va y me queda que y es igual a la integral de esto. Pues yo puedo abrir esa integral, 3x al cuadrado por dx menos 3 integral diferencial de x. Y ya ven cómo se asoman los diferenciales. Entonces esto es 3x al cubo entre 3 menos 3x más una constante. Entonces y, esto todavía no enseño, es igual a x al cubo menos 3x, que fue la función que yo di, pero siempre usted va a aparecer una constante, que se llama la constante de integración. Ya voy para allá. Entonces, miren cómo es esto de las diferenciales, se asocian con las integrales. Y esto de aquí podría convertirse en una ecuación diferencial. Ya, de hecho, ya es una ecuación diferencial. Si nosotros regresamos el dy sobre el dx igual a 3x cuadrado menos 3, ¿sí?
podemos verlo como una ecuación diferencial de esta manera. Y' menos 3x al cuadrado es igual a menos 3. Es una ecuación diferencial. Sí, que después lo vamos a ver que si es homogénea, lineal. Esto es solo para ilustrar cómo se manejan esto de los diferenciales. Por eso es bueno enseñarles, ya que algunos docentes se saltan el paso de diferenciales. Dicen, pero sí es lo mismo que las derivadas. Sí, pero ya en cálculo no se habla de derivadas, sino de diferenciales. Dice integral de esto por el diferencial de esto. No dice por la derivada, que a la par viene a dar lo mismo, pero tienen significados diferentes. Entonces vamos haciendo otro ejercicio para practicar diferenciales. Suponiendo que a usted le dan y igual a la raíz cuadrada de ax más b. Entonces quiere calcular el diferencial de esto. El diferencial de y va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de ax más b, ¿sí o no? Y por el diferencial de lo que tenemos adentro, simplemente es a por el diferencial de x. Entonces, el diferencial de y no es otra cosa que a por el diferencial de x sobre 2 veces la raíz cuadrada de ax más b. No sé si están de acuerdo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí. Miren que es igualito que las derivadas. Solo que a estos hay que tener mucho cuidado con el diferencial. Esto yo no sé por qué puse esto. Bueno, me está estorbando aquí. Vamos a eliminarlo. Ya. Pongamos otro ejemplo. Suponiendo que nos dan ahora lo siguiente. Y igual al logaritmo natural del seno de x. Entonces dicen hallar el diferencial. Estamos hablando de diferencial. De y es igual a, esto sería a 1 sobre seno de x, ¿no es cierto? 1 sobre seno de x por el diferencial del seno de x. El diferencial del seno de x es el coseno de x, pero acompañado del diferencial de x. Por lo tanto, de y, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de x sobre el seno de x por diferencial de x. Que esto no es otra cosa que la cotangente. La cotangente de x por el diferencial de x. Entonces, el diferencial de y de esta función ha sido igual a cotangente de x por diferencial de x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Y vamos para terminar. Yo creo que con esto queda claro lo de los diferenciales. Me dan esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado es igual a a cuadrado. Hallar el diferencial. Hallar el diferencial de y. Entonces, usted puede hacerlo implícitamente si quiere. ¿Sí? O puede ser, usted sí sabe derivar implícitamente. O puede ser separado. Vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, y cuadrado es igual a cuadrado menos x cuadrado. Y a que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, ahora si dice el diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y el diferencial de lo que está dentro sería simplemente, esto acá arriba es 1, ¿no? Menos 2x por el diferencial de x. Por lo tanto, el diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? A menos x, perdón, menos 2 por el diferencial de x sobre la raíz cuadrada. Ah, no, pero abajo tengo 2, ¿no? A cuadrado
menos x cuadrado. Que esto, bajémosle, todavía hay espacio. De y será igual a menos x por el diferencial de x y todo esto sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Ya. Pero también podemos dejarlo esto como menos x diferencial de x sobre y. ¿Por qué sobre y? Porque y es eso. Raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Por lo tanto, esto también representa el diferencial. Y yo creo que no hay más que dar de esto del diferencial. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, que sí puede dejarle tomar una captura al anterior, al otro, al último que dio. Al último, claro. Ya. Ya, déjame buscar en el texto si hay más ejercicios. La interpretación geométrica no la vamos a hacer, perdemos mucho tiempo. Ahora, de esta aplicación de los diferenciales hay un montón de cosas. Miren que yo no les di aplicaciones de las derivadas en máximos, mínimos, criterios de concavidad, continuidad. Nos demoramos, no me da tiempo. Yo tengo que avanzar con integrales y ya creo que nos quedarán tal vez unas 3 semanas más de clases y ya han de entrar a exámenes de nuevo. Entonces tengo que avanzar. Solo les estoy dando lo que más necesitan ustedes. Bien, entonces, las fórmulas de las diferenciales son igualitas a las de las integrales, solo que ya no con derivada con respecto a x, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio medio chévere. A ver, ¿cuál sería? No, este está fácil. Esto de la raíz, este está medio interesante. Pensar que no para nada, pero veamos este acá. Vamos a verificar este ejercicio, ¿ya? ¿Listo? Entonces tenemos y igual a x por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Nos dice que esto es igual a esto, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Digo, diferencial de y va a ser igual a x por la diferencial de, casi le pongo con la derivada con respecto a x, ¿no? A cuadrado menos x cuadrado. Más la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado por la